de nuevo nada. Esta noche, hermanos, vamos a ver un mensaje que normalmente no se ve en las congregaciones. Y se trata de la verdadera María. Abramos nuestras Biblias en Lucas 1, porque vamos a leer ahí un poco más luego. Lucas 1. Mucho se ha dicho y se ha escrito con respecto a María, la Madre de Jesús. La historia de la Virgen María se encuentra en las Sagradas Escrituras, en las versiones Félix Torres Amá, que es la Biblia autorizada por la Iglesia Católica, y en la versión de la Biblia de Cipriano de Valera, especialmente en ambos testamentos. Los autores de folletos católicos, al hablar de María, lo hacen ensalzando su persona hasta exagerar, aplicándole textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de una forma arbitraria. Todo esto es necesario que nosotros lo conozcamos muy bien. Por la manera tan ponderante que ambos escritos presentan a María, es indispensable escribir sobre la verdadera María, que es lo que vamos a ver esta noche. Pero haciéndolo en una manera sencilla, como humilde y sencilla fue ella, María, la Madre de Jesús, sin vestiduras que no merece porque no le corresponde. Entonces vamos a ver primeramente quién era la Virgen María. Y ahora sí podemos abrir en nuestras Biblias algún hermano o hermana que me dé leyendo cuando María fue a visitar a Elizabeth en Lucas 1, 42 al 50. Lucas 1, 42 al 50. Dice la palabra del Señor, Lucas 1, 42 al 50, Sí, mi hermano. dice así: y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha dicho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su... Gracias, mi hermana. Hasta ahí nomás. Hasta el 50, ya, está bien. Dice en el 42, bendito el fruto de tu vientre. La criatura saltó de alegría cuando le fue a ver a Elizabeth. María era una mujer joven, judía, piadosa, de carácter amable y simpática. Su historia se relaciona con el maravilloso nacimiento de Cristo, cuyo relato se encuentra al principio de los evangelios de Mateo y Lucas. La estimación por el carácter de María ha tenido y sigue teniendo extremidades. Por una parte, los católicos romanos en su aberración idolátrica se han hecho mariólatras,
Es decir, rinden adoración a María. Han deificado a la humilde judía nazarena María, a quien la colocan prácticamente en un lugar prominente, en el lugar más prominente que Jesús. Y dice, por ejemplo, en Lucas 1, 26 y 27, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Miren, el origen de María era humilde, no era una mujer de la sociedad, era una mujer pura, se unió con José, un humilde carpintero de Nazaret, el último de los pueblos que los judíos no querían. Por otra parte, tenemos el otro extremo, en cambio, los protestantes o las denominaciones, ya por ignorancia o por premura de juicio, consideran a María como una mujer que simplemente fue la madre de Jesús y punto, la que consideran como cualquier otra mujer. Entonces debemos tener mucho cuidado de no caer en estos extremos y colocar a María en el lugar que le corresponde según las Sagradas Escrituras. Ninguna mujer ha sido tan enaltecida y amada como la humilde, piadosa, discreta y sufrida Virgen María. Modelo de todas las mujeres, de todo el mundo y de todas las madres y de todas las razas. Ella es modelo de todas las mujeres hasta ahora. Esta joven hebrea era una mujer religiosa que vivía en íntima comunión con Dios, como puede notarse en la conversación que tuvo con el ángel cuando le anunció el nacimiento de Jesús. ¿Qué le dijo el ángel? Leamos el 1:38. De Lucas 1:38 Sí. dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire lo que dice María. He aquí la sierva del Señor. Ella siempre tenía una comunión con Dios. Pero los católicos lo exaltaron. En los folletos de ellos, de los católicos, se habla de María exaltándole de acuerdo al espíritu idolátrico del hombre, y no de acuerdo a lo que está escrito, a la información que está escrita en la Biblia, en la escritura. No cabe duda, toman la escritura, pero la interpretan mal, tratando de hacernos creer que los pasajes bíblicos que se aplican a Jesús se aplican a ella. Esto lo hacen con el fin de dar fuerza y apoyo a su argumentación en favor de María. En uno de los folletos católicos, la Virgen María en el Concilio Vaticano, inciso 55, se lee de esta manera: la madre del Mesías en el Antiguo Testamento. Están tomando los católicos eso, los libros del Antiguo Testamento. En esos libros, desde el Génesis, pero especialmente los profetas, predicen el advenimiento de un Salvador. Por ejemplo, leamos, hermanos, vamos al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 9, Versículo 6. la palabra de Dios dice, porque un niño no es nacido,
hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es importante ahora, notemos en este versículo, observemos que toda la atención le pone el profeta al que había de nacer y no a la madre. Y en todos los títulos le corresponden a él y no a ella. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por ningún lado asoma María. Veamos, porque un niño nos es nacido. Esta profecía se refiere no a cualquier niño de su tiempo, sino al Mesías, hijo que había de ser del linaje de David, el don gratuito de Dios para la salvación del mundo, como dice en Juan 3:16, que todos lo debemos saber de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, el principado sobre su hombro, que dice en el versículo que leímos, es decir, la insignia de su oficio sobre su hombro como señal de autoridad para gobernar, el cual sería ¿quién? Cristo, Cristo Jesús. Más abajo dice, es admirable, en el sentido de que este niño sería digno de admiración. Llevado los siguientes títulos, dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de un niño, está hablando de Jesucristo. Con el nacimiento de Jesucristo, el Padre afirmaría el derecho del gobierno por medio de su Hijo. ¿Por qué? Por ser el Hijo, el heredero de todo. ¿Qué nos dice? Confirmemos esto en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, 2. Si quiere yo lo leo, hermano. Gracias, mi hermanita. Dice, dice, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Aquí está la palabra de Dios clarita diciendo, ha hecho heredero de todo, ha hecho heredero de todas las cosas. ¿Quién sostendría el reino del Padre? Leamos, por favor, Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Mi hermanita Cristi, si es que tiene ya. Sí, dice, yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Está hablando de Jesucristo. Que se haga mención de un niño, claro que implica naturalmente que habría de nacer de una mujer, ¿verdad? Pero toda la atención la pone Dios mediante el dicho del profeta en el Mesías, que a su tiempo vendría para salvar al mundo. La Iglesia Católica Romana enseña que somos salvos por María, la Madre de Jesucristo, y sostiene que es la esperanza de todos, dice.
Además le da los títulos siguientes: puerta del cielo, estrella de la mañana, refugio de pecadores, consuelo de afligidos, etcétera, etcétera. En la misma Biblia católica no se encuentran estos títulos, ni la más pequeña revelación que se haga en referencia a María como nuestra Salvadora. La Iglesia Católica Romana considera a María llena de gracia. Cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo en Lucas 1:28, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, regocíjate, oh María favorecida. Este es el significado original. La Virgen María no fue más que un instrumento escogido por Dios que ocupó un lugar especial en la historia, así como Abraham, Isaías, Juan el Bautista y otros que utilizó Dios Padre para el camino de nuestra salvación en Cristo Jesús. Sí se dice, bendita tú entre las mujeres, en Lucas 1:28. Pero miren lo que dice, entre las mujeres. No quiere decir que sea bendita sobre las mujeres o sobre todas ellas, sino entre ellas, no siendo más que un ser humano distinguido por Dios. Eso tenemos que auscultar en la palabra de Dios. Y esto que fue dicho a ella ya había sido dicho a otras mujeres en el Antiguo Testamento. No es nuevo. Veamos, por ejemplo, en Jueces 5:24. Leamos, por favor, Jueces 5:24. El que tenga, mis hermanos. Jueces 5:24. Hermano. Pues, Mi hermanita María. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Ahora vamos a Génesis 17, 15 y 16, mi hermanita. Lea también, por favor. 17, ¿qué, hermano? 15 y 16. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces, como podemos ver, en el Antiguo Testamento ya se habló de las mujeres como bendita, bendita sea entre las mujeres Jael, le dijo, cuando era Débora la que dirigía al pueblo de los judíos. En Génesis le dice a Sara, la esposa de Abraham, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Esa era la promesa que le hizo a Abraham también. En ti serán benditas sobre todas las naciones. Otra categórica aclaración de Jesucristo en cuanto al verdadero papel de María podríamos encontrar en Lucas 11, 27 y 28. Leamos eso, por favor. Lucas 11, 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Ajá. Miren lo que dice antes, más bienaventuradas son, dice
en Reina Valeria, los que no oyen la palabra de Dios ni la guardan, los que oyen, pero no se niega que había gracia en María. Aquí no estamos negando eso. Pero esta no era para comunicarle a otros, para pasar a otros esa gracia, sino que era el efecto de la divina misericordia de Dios manifestada en ella. El ángel no quiso lisonjearla ni elogiarla, simplemente le anunció la gracia que Dios iba a manifestar en ella, haciéndole que fuese madre del Salvador del mundo. En esa forma halló María la gracia de Dios. Ahora veamos las veces que la Escritura menciona a María. Después del regreso de Egipto, María, el niño y José habitaron en Jerusalén, en Nazaret. Dice en Mateo 2:23, leamos Mateo 2:23, ¿qué nos dice la palabra de Dios, por favor? Mateo 2:23, mi hermano. 2:23, sí. La palabra de Dios dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ajá, eso ya estaba profetizado. Después de esto se menciona a María solamente 5 veces en la Biblia, y lo vamos a ver. En primer lugar se cita a Jesús a la edad de 12 años, cuando se perdió, habiéndose quedado en el templo en Jerusalén con los doctores de la ley. José y María le buscaban. Hallándole la madre, le dijo en Lucas 2:48 y 49. Leamos qué le dijo. Lucas Dice, 2, cuando sus 48 y padres lo vieron, 49. se Hermanita sorprendieron. Cristi. Ajá. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Jesús le contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ajá. Ven, no hay duda que en esta respuesta Jesús expuso una amable censura, haciéndole ver a su mamá, a María, que él no era una persona común y que únicamente reconocía a su Padre que está en los cielos para ocuparse de sus asuntos, de los asuntos del Padre. En segundo lugar, lo que ocurrió en las bodas de Caná en Galilea, segundo lugar. En Juan 2:1-5, allí se encontraba María, la Madre de Jesús, bodas a las cuales invitados fueron Jesús y sus discípulos. Al llegar Jesús le dijo María, perdón, no tienen vino. Lo que decía esperando alguna acción de su poder, insinuando que las circunstancias, esa era su oportunidad. Pero Jesús le dice de inmediato, ¿qué tienes conmigo, mujer? Noten que no le dice mamá ni madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Con esto Jesús le hace nuevamente una seria advertencia, diciéndole que él no tiene nada que ver con ella, que los asuntos de su padre los tiene que atender él solo, e insinuando que lo haría en el momento que correspondiera, y así lo entendió María al decir, haced todo lo que él les diga. En tercer lugar, cuando su madre y sus hermanos querían ver a Jesús,
cuando él ya estaba evangelizando. Él se encontraba predicando cuando ellos llegaron y no podían llegar a él por la multitud que estaba reunida. Leamos, por favor, Mateo 12, 47 al 50. Mateo 12, 47 al 50. Dice así, hermanito, yo leo. Mateo Gracias, mi 12, hermano. del 47 al 50, la palabra dice así. Y alguien le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén, así dice la palabra de Dios. La influencia de sus parientes más cercanos no le obligó a ceder el llamado a ellos. Miren que ellos estaban llamando y dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. El Señor Jesús no dijo que tenían que hacer la voluntad de mi madre, sino de mi Padre, en el presente, en el futuro también, hasta el fin del mundo. La sumisión a la voluntad del Padre que está en los cielos había de ser el vínculo indisoluble entre Cristo y los suyos. O sea, Cristo y su iglesia, Cristo y la iglesia de Cristo, que como familia cristiana hace la voluntad de Dios y no la voluntad de María. María no ejerció ninguna influencia, ninguna autoridad sobre Cristo. Si él no ejercitó ninguna autoridad, ¿por qué lo vamos a reconocer nosotros? Como dicen los católicos. En cuarto lugar, tenemos a Jesús en medio de su terrible agonía causada por su crucifixión. No se olvida de la mujer de quien había nacido y a quién la iba a dejar. Para que no se quedara desamparada, le encomendó a la protección de Juan, su discípulo amado. Y así le dice a María llamándolo. Leamos, por favor, Juan 19, 26 y 27. Juan Juan 19 dijo, 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27, la palabra de Dios dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ajá. No obstante, miren la ternura y el cuidado de Jesús para con María. Él no ordena en ninguna ocasión, ni aun en sus últimos momentos, en los momentos de entregar la vida, que su madre fuese venerada. Nunca lo dijo, ni cuando iba a morir, sino le dice, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y la recibió en su casa. Tampoco la dejó como patrona de los pecadores, ni que fuese la reina del cielo y de la tierra. Esta clase de aseveraciones son totalmente ajenas a la enseñanza bíblica.
El sentido común, de acuerdo al relato bíblico, nos enseña que habiendo necesitado María de ajena protección, ¿cómo podría ayudar a los hombres en ir al cielo o ser mediadora de Dios y los hombres? Imposible, ¿verdad? Y la última referencia bíblica de María la encontramos en Hechos 1:14. Leamos Hechos 1:14, por favor. Ya la tengo, hermano. ¿La voy a leer? Gracias. Gracias, mi Hechos hermanita 1. Blanca. Bueno, él dice de la siguiente manera: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ajá. María se encuentra entre los demás hermanos, orando. Entonces la fábula de la Asunción de María, que dicen los católicos, no tiene ningún fundamento, ni aún en las tradiciones. Llama la atención que ni Lucas, el autor del libro de Hechos, que nos da la última noticia de María, ni los mismos discípulos reunidos le tributaron a María distinción y homenaje religioso por haber sido la madre del Salvador. Después de esto, María entra en completa oscuridad. Ya no se vuelve a saber más de ella en la Biblia. Pero la Iglesia Católica Romana, basándose en tradición, le exalza y la venera. Añade cosas a las Escrituras. Desde luego enseñan otro evangelio. No hay en toda la Biblia ninguna evidencia de que autorice a María como mediadora entre Dios y los hombres. Sabemos por el Nuevo Testamento que desde un principio todas las oraciones serían dirigidas a Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues dijo el Señor, para aclarar esto, en Juan 14:13, leamos lo que dijo. Juan 14:13. Juan 14:13 dice de la siguiente manera: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ajá. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren que acaso Cristo dijo, todo lo que pidieses al Padre en el nombre de María, mi madre, esto haré. Eso es completamente tergiversado. No se toma en cuenta el nombre de María ni en las oraciones de los cristianos, ni antes ni después de las predicaciones de los apóstoles. Aún más, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en las epístolas, ni en el libro de Apocalipsis se hace mención a María, a quien se debe dirigir las oraciones. No, Fue la misma Iglesia Católica Romana la que más tarde inventó el culto y adoración a María. En el año 431 después de Cristo, para desarrollarse más y más cada siglo. ¿Y a quién ponen como intercesora? Si la Virgen María es intercesora de los pecadores, entonces las escrituras están equivocadas, completamente equivocadas. Porque dice en 1 de Timoteo 2, 5 y 6, leamos por favor, quiero que lean ustedes. 1 de Timoteo 2, 5 y 6.
lo que nos confirma la palabra de Dios. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Sí, Primera Timoteo 2, 5 y 6, la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio su debido tiempo. gracias, mi hermano. Miren lo que dice. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay más. No hay Marías, no hay santos, no hay otro tipo de intercesores. Solo Jesucristo. Las denominaciones también lo cambian, pero la Biblia no, y la Biblia es una sola, y es la palabra de Dios. Solo Jesucristo es el intermediario, el intercesor entre Dios y los hombres. No se señala a otra persona como nuestro mediador. Esto indica que la Iglesia Católica Romana no es verdadera. Nunca ha hablado con la verdad. Se basa en tradiciones, desconociendo la enseñanza original de la Biblia. En toda la historia de la Iglesia de Cristo, desde su principio en Palestina, hacia Europa, Egipto y otras partes del mundo, y hasta nuestros días, no se hace ni se está haciendo referencia a María para rendirle culto. En las páginas del Nuevo Testamento se nos habla de la única institución que estableció Jesucristo, que se llama la Iglesia de Cristo. O sea, dice que es la iglesia de Él, no es un nombre, es la iglesia de Él, de la cual Él mismo es la cabeza. Dice en Colosenses 1:18 que no lo es Pedro ni el Papa, dice en Colosenses, y Él es la cabeza. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, tenemos que comprender, el papado comenzó en el año 608, por ahí más o menos, después de Cristo, mucho después del establecimiento de la iglesia, que tuvo lugar en el año 33 del primer siglo, y no fue en Roma, sino en Jerusalén. Es fácil revisar en Hechos 2, ahí está la historia. La iglesia de Cristo es el centro inconfundible de la verdad cristiana, donde rige únicamente su doctrina y la doctrina de los apóstoles a quienes les dio autoridad. En Mateo 28:18 dice la Escritura, ahí nos habla de la salvación y del bautizo que debemos hacer todos los cristianos. Pero también dice en la Escritura, en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso dice en 1 Corintios 3:11. Leamos, por favor. Leamos para verificar esto. Dice, pues Primera nada, de Corintios, ¿qué, hermano? otro fundamento ya está Sí, mi puesto, hermanito Cristi. que es Ya. Jesucristo. Mi hermanita Cristi, lea, por favor. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahí está la palabra de Dios, claramente expresada. Nadie, absolutamente nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Y el fundamento de la Iglesia Católica Romana, nos preguntamos, ese fundamento no es reconocido por Dios. Cristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada en Mateo 15:13. Esa es la gran verdad que enseña la palabra de Dios. Pero los falsos edificadores han desechado a Cristo y han puesto en su lugar el nombre de María, quien consideran como la reina del universo, no queriendo reconocer que Cristo es el que tiene toda autoridad en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en todo lado. Mateo 28:18 dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claramente expresa Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice un poquito o una parte, dice toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Entonces nadie más tiene autoridad, nadie más tiene potestad, solo Jesucristo. Por tal motivo, Cristo es llamado en Apocalipsis 17:14. Leamos, por favor, Apocalipsis 17:14. Y se pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Ven, gracias. Pero todos los católicos no acatan y no aceptan esto. Y es increíble cómo se han tomado ya generaciones y generaciones se han perdido a causa de esta secta. Y hasta ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, mi familia era católica, estudié la primaria en un colegio católico, y cuando me portaba mal, me mandaban de castigo a leer, a decir 20 Ave Marías, 20 Dios te salves Marías, y 10 Padre Nuestros como castigo. O a rezar el rosario pasando las pepitas de cada uno. Entonces, todos hemos pasado, creo que en la antigüedad, por estas cosas, pero gracias sean dadas a Dios que tuvo misericordia de nosotros para darnos la verdad en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, en mí conocerás la verdad. Los que conozcan la verdad serán libres. Y gracias a Dios nos ha hecho libres. Y dice él, el Señor es el Rey de Reyes, el Rey de Señores. Hermanos y amigos, queremos que con este pequeño análisis de estudios hayamos aclarado algunas cosas. Para concluir, todo lo que se diga de María, rodeándolo de atributos y títulos, en relación con la Iglesia no tiene ninguna autoridad. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Lo está diciendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Sin dejar de admirar la bondad y a María como la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanas, hermanos, por esta noche. Le pido que Dios bendiga su palabra. Amén. Le entrego al hermano Jaime, si lo está escuchando.